Más de 4.800 personas han perdido la vida en la ruta canaria en los 5 primeros meses del año, según datos de la ONG Caminando Fronteras. Las últimas víctimas habían partido de Mauritania. Localizaron el Cayuco en República Dominicana. En su interior, 14 cadáveres. Se estima que hay más víctimas, ya que a bordo había 50 móviles y 40 mochilas. Llevaban meses en el mar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y en Venezuela la represión llega a la prensa. Hay 9 periodistas detenidos y también un medio de comunicación ha sido allanado en Lara. El Sindicato de los Trabajadores y también el Colegio de Periodistas, Lila Vanorio, han denunciado ya estos hechos. Es así, esta tarde funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar irrumpieron en la sede del medio regional El Caroreño en el estado Lara. De los 9 trabajadores de la prensa que están detenidos, 5 han sido apresados en los últimos 5 días. Uno de ellos es el caso de la fotoreportera Daisy Peña, quien fue detenida el 2 de agosto por fotografiar una manifestación. Su hija, desesperada, pide su liberación. Hago un llamado a todas las autoridades fiscales y jueces por la liberación de mi mamá, ya que toda la vida ha sido una persona honesta, responsable, trabajadora, cabeza de hogar y sobre todo una excelente madre. Récord histórico, con casi 48,8 millones de residentes en España. Canarias se sitúa entre las 7 comunidades autónomas con mayor volumen de población. El archipiélago suma en el último año más de 20.000 habitantes, superando los 2,2 millones de residentes. Dos datos llamativos hoy sobre la vivienda en Canarias. Por un lado es la comunidad en la que más cae la compraventa y por otro es junto a Baleares en las que más crece el precio de las casas, tanto que se superan los niveles máximos de la burbuja inmobiliaria. Algo más de un mes se cumple ya desde que comenzaran las rebajas de verano y las ventas están ralentizadas, según la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Confían que lo que resta de mes se superen las cifras del año pasado, aunque también ya hay comerciantes que se han superado sus ventas. Sí, se ha notado ya esa cierta ralentización en las ventas. Esperamos que la conclusión al final de este mes de agosto vaya en la línea del 2023. Todavía queda mucho tiempo de recorrido para ver cómo funciona, pero ya digo que a día de hoy está muy bajito. Hemos superado las expectativas con respecto al año que he pasado y la verdad que súper contento. Menos de 24 horas para el regreso a Cataluña de Carles Puigdemont. El líder de Junts ha asegurado que quiere estar presente en la votación del pleno de investidura del socialista Salvador Illa. Un retorno del exilio que podría desencadenar la detención de Puigdemont a su llegada a España. El cierre desde hace más de un mes por contaminación de aguas residuales de Playa Jardín en el puerto de la Cruz, en Tenerife, continúa sin solución a corto plazo. El ayuntamiento reitera la petición al Cabildo de la isla de la necesidad de reparar de forma urgente el emisario. Aseguran que las fugas actuales son una de las principales causas que complican aún más el problema. Y 8 hombres están siendo investigados por la Guardia Civil por presuntamente sustraer más de 2.200 kilos de aguacate, 850 kilos de papas y diversas maquinarias y herramientas agrícolas valoradas en 20.000 euros. Ha ocurrido en el norte de Tenerife. Los presuntos autores se enfrentan a 10 delitos contra el patrimonio. Canarias y Baleares son las 2 comunidades españolas en las que más se ha encarecido la vivienda en el último año, un 8,6% según la última estadística de TINSA. Además, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Canarias es la comunidad donde más cae, Isabel Baeza, la compraventa de casas. Cae y lo hace de forma pronunciada, un 20% respecto a junio del año anterior, lo que nos convierte en el territorio donde más ha descendido la compraventa de todo el país. Además, junto con Baleares, somos la comunidad autónoma donde más ha encarecido la vivienda en el último año. Los expertos atribuyen este fenómeno a la falta de obra nueva y al encarecimiento de los materiales. Los expertos lo tienen claro. Canarias tiene 2 factores que explican el encarecimiento de su mercado de vivienda. El primero es la falta de construcción de obra nueva. Nuestro parque inmobiliario lleva años sin moverse y la población quiere vivir en zonas céntricas. No hay producto, no se está construyendo, hace 20 años que no se construye, entonces todo eso ha hecho que la vivienda de segunda mano se encarezca. Yo entiendo que todos queremos vivir en las partes bajas de la ciudad, por así decirlo, ¿no? En los centros. Actualmente no hay suelo en estos centros, es un poco complicado.
Luego están los costes de construcción que se han encarecido. Los que saben del mercado inmobiliario advierten que este fenómeno es relativamente normal. Desde el 2008 hasta hoy en día es que han pasado 16 años. El coste de la vida ha subido el coste de materiales, han subido los impuestos, han subido los salarios, quizás no al mismo ritmo. ¿Cómo frenar el alza de precios? Pues hay medidas en marcha que podrían ayudar a conseguirlo. Que el gobierno está intentando paliar eso con construcciones, que se supone que en estos tiempos ya va a haber construcción en cuanto a viviendas VPO y también en cuanto a los créditos ICO. Porque a más oferta los precios se contienen y se disparan menos. Los resultados los veremos en los próximos meses. Consciente de esta situación, el Gobierno de Canarias ha lanzado una convocatoria de ayudas para el alquiler de viviendas para personas con escasos recursos económicos y jóvenes de hasta 35 años residentes en municipios pequeños. Se podrán solicitar hasta el 30 de agosto y especialmente para La Palma hasta el 2 de septiembre. El contrato de alquiler no debe exceder los 600 euros con excepciones en ciertos municipios donde el límite es de 900 euros. ¿Quién puede acceder? Pues toda persona que resida en Canarias de forma legal, que tenga más de 18 años y que cumpla una serie de requisitos económicos. El primero, que no supere 3 veces el IPREN, que está en torno a 600 euros por 14 mensualidades. Para esas familias que tengan discapacidad, algunos de sus miembros discapacidad, o también para las familias numerosas de carácter especial, puede alcanzar hasta 5 veces el IPREN. Cuando ha pasado más de un mes desde que comenzaran las rebajas de verano, hemos hecho balance con los empresarios. Hay comerciantes que ya han superado las ventas del año pasado, otros aún están muy por debajo. Según la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, las ventas están ralentizadas. Salimos a la calle para comprobar si aún queda quien aprovecha el último mes de rebajas y al ver los carteles de descuentos entra en búsqueda de un buen producto al mejor precio. He esperado a estas últimas semanas, que cuando rebajan lo más de lo más. Alguna cosita he encontrado, pero si acaso las rebajadas son de 5 euros. Sí, he comprado cositas. Hombre, compro lo que me hace falta y lo necesario. Siguen comprando y es que las expectativas del sector se están cumpliendo. No esperaban grandes ventas, sino similares a las del año pasado. En los comercios, división de opiniones sobre cuánto han vendido. Todavía queda mucho tiempo de recorrido para ver cómo funciona, pero ya digo que a día de hoy está muy bajito. Lo único que me ha funcionado es el tema baño, por lo que te comenté de que en sí la gente pues relaciona calor con playa. Hemos superado las expectativas con respecto al año que he pasado y la verdad que súper contentos. Eso sí, según la Federación de Áreas Urbanas de Canarias, las ventas están ralentizadas. Sí se ha notado ya esa cierta ralentización en las ventas. Esperamos que la conclusión al final de este mes de agosto vaya en la línea del 2023. Y aunque queda agosto por delante, los empresarios ya están con la mirada puesta en la campaña del último cuatrimestre, donde esperan que se reactiven las ventas. La Federación de Empresarios de La Palma ha presentado esta mañana el informe de coyuntura correspondiente al segundo trimestre. Casi 3 años después de la erupción volcánica, el proceso de recuperación avanza lentamente. Un periodo que ha estado marcado por la transición de la recuperación del territorio palmero, que todavía continúa en un proceso de recuperación y estabilización después de la erupción volcánica. La idea de un proceso de recuperación de estas características es que continúe no solo la recuperación, sino que al final el resultado final sea algo mejor que lo que inicialmente teníamos. Los indicadores de confianza por parte de los consumidores ha dado una apuesta positiva a una mejora próxima del archipiélago, pero de la que es fundamental que lleguen los fondos estatales para que ese progreso se plasme en la realidad. Cuando las personas recuperen el dinero, La Palma recuperará la economía y volverá a caminar para llegar a mejor puerto, no quedarnos como estábamos, como dice el informe, sino poder mejorar y avanzar. El objetivo de la convocatoria ha sido dar un mensaje de esperanza y cooperación para continuar por el mismo camino y garantizar así una futura evolución de la isla. Récord de residentes en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La población residente aumentó en los últimos meses de manera generalizada. En Lanzarote, Sara Duarte lo hizo hasta superar los 165.000 habitantes. A 1 de julio de 2024, el número de personas residentes en Lanzarote se sitúa en 165.422. La dinámica es de un aumento de 2.000 personas cada 6 meses. Hace un año escasamente se superaban los 161.000 habitantes. 4.000 personas desde entonces sitúan en más de 125.000 los habitantes residentes con nacionalidad española y en 40.136 con nacionalidad extranjera. Aumento generalizado en toda la comunidad canaria,
suma 20.082 habitantes, superando los 2,2 millones de residentes. La inmigración y la dependencia del sector servicios del archipiélago han influido en este crecimiento. La población de las islas no crece de manera natural, sino que hay más defunciones que nacimientos y por tanto, si no fuera por la llegada de inmigrantes, la población del archipiélago decrecería. Por tanto, nuestra población crece por las necesidades demográficas y laborales del modelo económico que tenemos. Según el último estudio del Instituto Nacional de Estadística, la población en Canarias ha aumentado en más de 20.000 personas. Por continentes, los procedentes de Sudamérica son uno de los colectivos más numerosos. Ahora mismo es la nacionalidad inglesa, ¿no? Pero luego están las nacionalidades de Latinoamérica, ¿no? Colombianos, ecuatorianos, venezolanos y luego europeos, italianos también. Con más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado, las islas se colocan entre las comunidades autónomas donde más ha crecido la población en lo que va de año. Y miramos a Cataluña porque el acuerdo entre el Partido Socialista Catalán y Esquerra para desbloquear la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat ya está firmado. Un día antes del pleno de investidura, la primera secretaria del Partido Socialista Catalán, Luisa Moret, y la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, han encabezado este acto. El acuerdo contempla una financiación singular para Cataluña, así como medidas para reforzar la cultura catalana desde la administración pública o para avanzar en la resolución del conflicto político. Los mandos de la policía catalana han ordenado cerrar el parque de la Ciutadella, donde se encuentra el Parlamento, así como uno de los accesos que colinda con la Cámara catalana. Se ultima así la posible detención del expresidente Puigdemont, que ha anunciado su vuelta a España tras 7 años en el extranjero. Per això he emprès el viatge de retorn des de l'exili. Convençut que no hi ha cap altre camí per a la normalitat democràtica. Las reacciones de los partidos no se han hecho esperar. Desde el Partido Popular califican la escena de circo. Lo de mañana puede ser un circo. He utilizado la palabra esperpento porque es mucho más español. Pero el guión de mañana podía haberlo escrito don Ramón María del Valle Inclán y no se habría ido una coma. Junts ha difundido una convocatoria para recibir de manera institucional a Puigdemont justo frente al Parlamento a las 9 de la mañana y media hora después se concentrarán los simpatizantes de Vox que bajo el lema Puigdemont a prisión mostrarán su rechazo a la llegada del expresidente. El inminente regreso de Carles Puigdemont a España abre una amplia casuística de escenarios. Entre ellos se mantiene la detención nacional por malversación de caudales públicos, según el mandato judicial del Tribunal Supremo. Sería el primer escenario, su detención inmediata en cuanto pisara territorio español. La cuestión distinta es si ya probablemente esté en territorio español y cómo se va a mover dentro de él. Se trata de una retención que el expresidente de la Generalitat podría rehusar amparándose en el recurso habeas corpus, por el cual el detenido considera que no existen motivos para ser privado de su libertad. Tendría un sentido más que jurídico, político, ¿no? De señalar ante la sociedad, ante, digamos, no solamente la sociedad española, sino ante la sociedad internacional, la posibilidad de que se esté cometiendo una especie de tropelía judicial. Si Puigdemont logra acceder al Parlamento para la investidura de Salvador Illa, las autoridades policiales no podrán arrestarlo dentro del recinto. En el caso de que fuera detenido antes de la sesión plenaria, Junts avisa que pedirá la suspensión del acto. En principio, su detención no acredita o no justifica que el pleno sea necesariamente suspendido. Esta ya es una cuestión de carácter político que sustanciará el presidente y la mesa en su caso. Con todos estos escenarios abiertos, queda por ver cómo será el recibimiento del expresidente catalán. En materia de migración, las últimas 76 personas que arribaron a la isla del Hierro, todas en buen estado de salud, elevan a más de 11.000 las personas rescatadas en las costas herreñas en lo que va de año. Actualmente, entre el Cate de San Andrés y el antiguo monasterio de la frontera, hay 200 migrantes esperando a ser derivados a otras islas, principalmente a Tenerife. Además, el Hierro también acoge a 250 menores no acompañados. Por esta época nos habían entrado a día de más o menos ayer unas 1.000 personas y llevamos ahora mismo unas 11.000 personas, con lo cual casi 11 veces más que el año pasado.
La isla de El Hierro es la última esperanza de llegar a tierra de los migrantes de la ruta atlántica. Perderse más allá de ella supone una muerte casi segura. Es lo que se cree que le ocurrió a un cayuco mauritano que unos pescadores encontraron este martes en República Dominicana. Algo falló ya que disponían de un teléfono satelital y un GPS. Son 14 cadáveres en avanzado estado de descomposición. Estamos enviándolo a patología forense. 4 a 5 meses, o sea... Sí, más o menos eso, porque ya realmente no habían cuerpos. Habían precisamente osamentas. Los medios locales apuntan a que había menores. Entre las pertenencias se encontraron 50 teléfonos móviles y 40 mochilas. Se investiga si una de ellas contenía algún tipo de sustancia estupefaciente. Entre los cadáveres se encuentran documentación de personas nacionales de Mauritania y de Senegal. Esa es la peligrosidad de la ruta. Según la ONG Caminando Fronteras, 4.808 personas han fallecido en la ruta canaria en los primeros 5 meses del año. La Organización Internacional para las Migraciones data en casi 700 las muertes o desapariciones en este 2024. Varios líderes de partidos y candidatos han acudido hoy al Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Fueron convocados por parte del procedimiento de verificación de los resultados de las pasadas elecciones. No ha acudido a la cita Lila Manorio, el candidato a la presidencia de la mayoría opositora, Edmundo González. Es así, los representantes de los 3 partidos políticos que postularon a Edmundo González Urrutia como candidato comparecieron hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia. Reclamaron a la Corte que el Consejo Nacional Electoral no cumple con sus obligaciones al no publicar en las 48 horas que establece la ley las actas de escrutinio. Ante la solicitud que ha hecho el tribunal de que presentasen las actas en su poder, respondieron que están a disposición de todos los ciudadanos para consultas en la página web que la oposición ha dispuesto para ello. María Corina Machado dijo en entrevista hace apenas minutos con O Globo que estarían dispuestos a entregar las actas al gobierno de Brasil. Por otra parte, la represión contra opositores no cesa. Según el Foro Penal, 95% de los detenidos son de sectores populares. De los 1.102 casos que han podido verificar esta organización, 100 son adolescentes y entre 10 y 12% son mujeres. La imagen desencuadrada de esta escalera es el escenario sobre el que alguien quiere hacer valer sus derechos. Por favor, me digan con qué motivo están tratando de abrir la puerta. Motivo desconocido. Eso es lo que denuncia la ONG venezolana Foro Penal para la detención de más de 1.000 personas, entre ellas varios periodistas como Daisy Peña. Sin orden de aprehensión y sin explicación alguna, efectivos de Polimiranda la detuvieron sin derecho a informarnos sobre su detención. Es lo que denuncia su hija, mientras en el Tribunal Supremo venezolano a esta hora de la tarde ya habían declarado 3 de los responsables de los partidos políticos que apoyan a Edmundo González y ante las cámaras de la televisión pública hacían esta denuncia. Ningún partido político, incluyendo el Movimiento por Venezuela, sabe ni siquiera 11 días después del proceso electoral cuál fue la votación que sacó. No tengo dudas de que el régimen de Maduro ha intentado cometer un fraude. No rebaja su presión el presidente de Chile, un gobernante de izquierdas que habla de fraude de forma oficial. Una declaración que aísla un poco más a Nicolás Maduro. El doctor y catedrático en Historia Moderna Juan Manuel Santana es un visitante habitual de Venezuela, de donde regresó hace menos de un mes. En su opinión, pese a la tensa situación actual, no hay riesgo de que derive en guerra civil. Yo no creo, sobre todo porque la clave está en el ejército, como en casi todas las guerras civiles, ¿no? Y en España sabemos mucho de guerras civiles que según con quién esté el ejército se gana o se pierde. Aparentemente el ejército no va a romper el juego democrático y constitucional. Venezuela tiene una constitución y se aplica la constitución. El doctor Santana recomienda prestar mucha atención a los intereses económicos europeos y muy especialmente estadounidenses. El que se posicionen con la oposición no es porque les parezca peor o no los candidatos, porque hay lugares de América Latina donde salen candidatos que Europa puede considerar extremos, por la derecha o por la izquierda, que si no hay mucho problema económico, si el gobierno venezolano favoreciera los intereses de las grandes empresas, estarían con ese gobierno. Para este académico, la situación venezolana debe analizarse no solo desde lo político, también desde lo social y lo económico. Voy a romper relaciones con
Un grupo israelí, defensor de derechos humanos, ha publicado un informe en el que denuncia abusos y trato inhumano sobre los palestinos detenidos bajo custodia de Israel desde el 7 de octubre de 2023. Los prisioneros estarían siendo sometidos a actos que van desde la violencia arbitraria a abusos sexuales. El balance de víctimas mortales a causa de varios derrumbamientos de tierra registrados el pasado martes en el estado de Kerala suma ya más de 400 personas. Con cerca de 200 desaparecidas, los cuerpos que no han sido identificados serán incinerados en los próximos días. Las temperaturas del agua en la Gran Barrera de Coral de Australia y sus alrededores han aumentado a su nivel más alto en 400 años durante la última década. Esto supone una enorme amenaza para el arrecife más grande del mundo, según un grupo de científicos de universidades de todo el país. Los resultados muestran que las temperaturas del océano se mantuvieron estables durante cientos de años, pero que comenzaron a aumentar a partir de 1900 como resultado de la influencia humana. El presunto autor de la muerte de un hombre en una discoteca de Playa del Inglés en Gran Canaria hace 15 días ha confesado. Se trata de un empleado del local. La Policía Nacional ya lo ha detenido. Aunque en un principio se creyó que había muerto de un infarto, las declaraciones de los testigos y las cámaras de seguridad revelaron que había sido sometido con la técnica del mataleón por un empleado de la discoteca tras protagonizar un altercado. La noche de los hechos, el ahora detenido declaró que lo había encontrado muerto, pero finalmente ha acabado entregándose. Presentaba unas heridas en el cuello, unos hematomas, en el cual pues se dictaminó de que se había que profundizar un poquito más en el análisis anatómico forense. El día posterior, el resultado confirmó que las causas de la muerte había sido a través de un trauma que se obraba a nivel interior por asfixia. En Tenerife, 8 personas son investigadas por sustraer más de 2.000 kilos de aguacates. Se trata de un grupo delictivo que está acusado de al menos 10 infracciones contra el patrimonio y el orden socioeconómico de la isla. Los agricultores calculan que los robos afectan hasta un 15% de sus cosechas. El alto precio en el mercado suele estar detrás de estos hurtos, ya que en estas fechas, al estar fuera de temporada del aguacate, el precio aumenta. Fincas, sobre todo en la Isla Baja, que han abandonado la finca por temas de robo. O sea, le roban toda la cosecha y al final, pues, cansados de andar en el cultivo. Un panorama que obliga al agricultor a tomar medidas. Han puesto cámaras, han vallado. Sí, la verdad que el agricultor, al ver la cantidad de robos que han habido, pues se prepara la finca. La mayor cantidad de estos hechos delictivos se dan en municipios del norte de Tenerife, posicionándose como la isla más perjudicada. En los meses de noviembre y diciembre, cuando el fruto estará para recolectar. Así, se aseguran que haya producción para las próximas estaciones para que la oferta esté a la altura de la demanda. Identificar y detener al causante de un incendio conlleva una amplia labor de investigación. La colaboración ciudadana también es clave y las pruebas deben ser contundentes. En cuanto a las penas, pueden tener agravantes en función, por ejemplo, de si ha habido fallecidos. Las detenciones a los incendiarios o pirómanos deben tener, como en cualquier otro delito, pruebas sólidas. La colaboración ciudadana es vital para la investigación, ya que permite un seguimiento del sospechoso e incluso prisión preventiva. Entonces, el año pasado hubo algún testigo que vio salir del lugar donde inmediatamente se produjo el primer, que no fue conato, sino incendio provocado directamente. Lógicamente, se quedan agravadas las penas cuando se producen los incendios con peligro para las personas, para los animales también, que se haya utilizado una gran cantidad también de medios para poder controlar ese incendio. El pirómano no es porque yo soy pirómano, ahí son pruebas que se tienen que hacer de carácter los médicos forenses viendo su historial clínico y después ya se ve el grado de anulación de sus capacidades para decidir o para realizar que las volitivas intelectivas que se dicen derecho, es decir, decido quemar en los montes o masas forestales y tengo voluntad y comprendo que eso no está bien. Al determinar si el fuego ha sido causado por un pirómano o por un incendiario, es decir, si es una patología o un carácter de la personalidad, se tienen en cuenta factores como la extensión de hectáreas o si ha habido fallecidos para determinar las penas que pueden oscilar entre los 10 y los 20 años de cárcel.
En un plazo de 2 años estará en marcha el primer centro de ciberseguridad de Canarias. Los delitos relacionados con la ciberdelincuencia van en aumento en las islas y con una inversión de 7 millones de euros se pretende que las empresas públicas puedan gestionar datos e información delicada. 2024 está siendo el año de más ciberataques en nuestro país. 27 publicaciones de filtraciones y robos de datos a entidades españolas. Lo hemos visto en ataques a transportes, a datos médicos en hospitales, a sectores gubernamentales. Bajo este contexto se inicia la creación del primer centro de ciberseguridad en Canarias. Está subiendo la ciberdelincuencia, es el delito que más sube en Canarias en los últimos años. Tenemos que contar con herramientas más potentes para prepararnos para el futuro. El fin es reforzar la seguridad de las administraciones públicas. Habrá un centro sede y ese a su vez dará cobertura a 95 instituciones, entre ellas ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. Todas las administraciones públicas canarias vamos a trabajar juntas para protegernos de una amenaza que es cada vez más importante. 3 empresas han sido las adjudicatarias, una de ellas TRC nos cuenta la importancia de la protección ante estos escenarios. Por ahí hay algunos estudios que dicen que si el cibercrimen fuese un Estado o una nación, sería la tercera potencia nacional. Quiere decir, al final el cibercrimen el problema que tiene es que genera una cantidad de dinero enorme. El mayor número de ataques se produce en sectores públicos. Los datos se mercantilizan, se pagan millones por ellos en plataformas clandestinas de Internet. 2 mujeres han resultado heridas, una de ellas de carácter grave, tras ser atropelladas en el sur de Fuerteventura. No es el primer accidente de este tipo, Zoraida Caballero, que se produce en esa zona. Las víctimas se encuentran en estado grave, una de ellas hospitalizada. El accidente ocurrió en este punto cuando el vehículo y los peatones se detuvieron, pero ambas partes se dieron paso arrollando a las mujeres a consecuencia de un supuesto malentendido. Tras el impacto, una de las heridas tuvo que ser evacuada en helicóptero al hospital de Fuerteventura con traumatismo craneal de carácter grave. La otra víctima presentaba lesiones de carácter moderado. Según fuentes policiales, se trata de un punto conflictivo para el tráfico. Salir al monte y tener un accidente puede salir muy caro, especialmente si tiene que intervenir un helicóptero o un equipo de rescate. Solo este año han rescatado a 145 senderistas en apuros. La factura en muchas ocasiones, ojo, la tiene que pagar el rescatado. Ocurría este lunes. Un senderista era rescatado por el helicóptero del GES tras sufrir una caída en la zona del Moquinal, en San Cristóbal de la Laguna. Pero, ¿en qué casos el rescate corre a cargo del auxiliado? Haber pues incumplido alguna indicación, de haber realizado actividades poniéndose en riesgo. Como salirse del camino marcado o entrar en espacios protegidos sin permiso. Sí que queremos insistir en que esas personas que estaban cumpliendo y simplemente pues han tenido la mala suerte pues de encontrarse mal o de pues tener alguna situación complicada, pues se va a actuar, se va a hacer este rescate sin ningún coste. Solo por cada profesional movilizado son 36 euros la hora, a lo que hay que sumar los 2.000 por activar el helicóptero y el coste del resto de medios que sean necesarios para llevar a cabo la intervención. Para evitar que nos pase es imprescindible planificar bien la ruta. El material es fundamental, llevar agua, el teléfono cargado y que la gente no salga solo a caminar. Ojo también con los episodios de calor. En lo que va de verano llevamos 3 y este fin de semana se espera el 4. Ante altas temperaturas, mejor suspender la ruta para evitar sustos. Disfrutemos juntos de un verano saludable. Antes de ir a la playa debemos informarnos. Es el lema de la nueva campaña del Servicio de Urgencias Canario, que con sus consejos pretende que todos tengamos un verano sin sobresaltos. El objetivo es prevenir sobre todo los ahogamientos, intoxicaciones alimentarias o picaduras de insectos. Para evitar cambios bruscos de temperatura. Y en el mar debemos evitar las zonas de corriente. Continúa sin una solución el cierre definitivo de Playa Jardín en el puerto de la Cruz, en Tenerife. Hace más de un mes que se detectó la alta contaminación de aguas residuales y la situación se ha vuelto más compleja. Según el estudio realizado por el Ayuntamiento, las fugas en el emisario son una de las principales causas del empeoramiento de la problemática.
Desde que se decretó el cierre de la playa, todo parece ser un camino de piedras. Las diferencias en los informes de vigilancia de la tubería parecen entorpecer las gestiones. El punto de fisura del emisario sí está contaminando las aguas y que por lo tanto es una de las grandes razones por las que hemos perdido la calidad del agua. El consistorio pide por la vía urgente la ejecución de los proyectos de restauración de la depuradora del Valle de la Orotava, de gran influencia en el litoral, y la rehabilitación integral del emisario. Una obra de mantenimiento, no tienen que esperar a ningún tipo de autorización de otras administraciones, podía haberse dado en años anteriores y especialmente desde que se tiene conocimiento, porque ese informe que Salud Pública remitió al Ayuntamiento también lo remitió al Consejo Insular de Agua. La institución insular está tratando de urgencia la situación, pero parece que la solución no se encontrará a corto plazo. La actuación no solamente en el Valle de la Orotava, la depuradora, sino también la emergencia, la actuación de emergencia en este punto donde se están produciendo los vertidos. Medidas necesarias para acabar con la merma de la calidad de las aguas ante una problemática que se viene reproduciendo desde 2016. En Canarias hay más de 200 especies en peligro de extinción. La sobreexplotación pesquera, la contaminación o el cambio climático son factores que ponen en riesgo la conservación de algunas especies como el angelote o las tortugas marinas. Canarias posee una gran biodiversidad marina, pero la mano del hombre está detrás de que actualmente muchas especies se encuentren en peligro de extinción. Nosotros somos lo peor que le han pasado a las especies marinas, sobre todo las tortugas. Hace unos días en Tenerife se intentó rescatar a esta tortuga boba. Tenía la boca llena de anzuelos, pero cuando llegaron era demasiado tarde. Son especies oportunistas, son especies que se alimentan de medusas, de pequeños crustáceos y básicamente de todo lo que puede comer. ¿Qué ocurre? Que una bolsa de plástico parece una medusa. Suelen arrimarse a objetos que flotan porque saben que debajo de los objetos que flotan se suele concentrar comida. Y es muy fácil que se enreden, se enmallen. Otra especie particularmente vulnerable es el angelote. Se extendía hasta prácticamente todo el norte de Europa y ahora está en peligro crítico de extinción. Y el mejor lugar donde podemos encontrarlos es en Canarias. Si encontramos un animal accidentado, lo primero que debemos hacer es... Llamando al 112, ellos ya te derivan directamente con el servicio de fauna y se recoge al animal para llevarlo a cuidados. Porque de ese pequeño gesto puede depender la conservación de una especie. El águila pescadora o guincho es una de las especies que se encuentran en peligro, y esto sucede por la cantidad de barcos que fondean en nuestras costas. Cuanto más barcos, cuanto más se acercan a la costa, menos probabilidad tenemos de que sobrevivan. Todavía no hay ninguna zona de exclusión donde puede criar con calma. Disfrutar tan cerca del avistamiento de delfines y ballenas puede ocasionar daños irreversibles. Y si realmente llegas a darle a uno de estos animales, le puedes causar un corte bestia hasta partirlo por la mitad, ¿no? Los tripulantes deben tomar algunas precauciones para mantener la seguridad de estos animales. Marcha atrás está completamente prohibida, ¿no? Te acercas normalmente desde un cierto ángulo desde atrás, intentas no pasarte de los 60 metros. Todo para que no perdamos espectáculos naturales como este. Canarias es la comunidad autónoma cuya población sufre más problemas de salud mental, una situación que se ha agravado en un 30% desde la pandemia y que afecta en mayor medida a los jóvenes y mujeres. La juventud isleña estudia, se esfuerza y luego se encuentra con esta realidad. La precariedad laboral, la dificultad que tienen los jóvenes pues para poder independizarse, salir de casa y ejercerse como personas. Esto aumenta mucho la sintomatología ansiosa en los jóvenes. Los problemas de salud mental se han duplicado entre los jóvenes. De 16 casos por 1000 habitantes se ha pasado a 33. Otro de los colectivos más afectados son las mujeres. La ansiedad les afecta el doble, 138 casos por 1000 habitantes frente a 74 por cada 1000. Las mujeres normalmente asumimos, nos hemos incorporado al mercado laboral, pero asumimos las tareas de cuidado. Disponemos de menos tiempo para el autocuidado, para el ocio, para el tiempo libre. Tiempo libre que es muy necesario para nuestra salud. Sobre todo, deporte. ¿Vale? El deporte es un gran calmante para disminuir los síntomas de la ansiedad, el sol, aprovecharlo un poquito ahora que estamos en verano. Unas pautas que todos debemos adoptar. Se estima que la mitad de la población canaria sufre problemas de salud mental.
Una silla anfibio estará a disposición de todas las personas mayores o con problemas de movilidad que la necesiten para bajar las escaleras del barrio de San Juan en Las Palmas de Gran Canaria. Será a partir de septiembre y gracias a una subvención del Cabildo. Su uso permitirá que los usuarios salven las barreras arquitectónicas de este barrio construido entre riscos. La formación empezará a partir de septiembre con todas las personas que estén interesadas en formar parte del proyecto. Hemos hablado con una ONG precisamente de este tema y ellos están muy interesados porque tienen en su... es una ONG de acogimiento de inmigrantes, tienen personas que están interesadas, se pueden integrar en el barrio y pueden realizar el tema del acompañamiento. La Asociación Silvo Herreño señala que el expediente para la tramitación del bien de interés cultural del silbo continúa sin avanzar tras meses de evaluación. Desde esta asociación denuncian que no tienen respuesta a poco más de un mes para que se caduque el expediente. Desde la Dirección General de Patrimonio aseguran que aún se está trabajando en las alegaciones presentadas al proyecto. Un mes y medio y no habrá nada que hacer. Faltaría convocar el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, una ponencia técnica y después simplemente sería aprobarlo. Es decir, no requiere más de 2 semanas de trabajo. Lo que pasa es que cuando no interesa, pues me imagino que un trámite de alegaciones puede durar 2 años, que es lo que tarda en caducar el expediente. Carmen Nieto, escritora canaria, ha sido nominada a los premios Cubeles Noir que se celebran en Cataluña por su novela Sin aditivos. Estos galardones premian las mejores novelas de género negro escritas por mujeres. La nominación llegó como, venga, sigue, vas bien. Que yo siempre la he visto como una novela muy canaria, ¿no? Y que este premio, que es el Cubeles Noir, que se falla en Cataluña, pues me sorprende y me agrada que se comprenda la historia. Sin aditivos, pese a ser fiel a la estructura de novela negra, es atravesada por el drama de los niños migrantes en Canarias, tanto de aquellos que llegan como de los que mueren durante la travesía. Y si hubiera sido una niña de la vecina tuya, ¿cómo nos comportaríamos con respecto a eso? ¿Por qué vienen? Porque su medio de vida allí es nulo. Es decir, ¿y qué responsabilidad tenemos nosotros sobre eso en nuestro día a día? Es que todos somos personas. Si quitamos los adjetivos, lo que queda es la verdad. Y eso es lo que hizo en Sin aditivos, una novela escrita con una restricción literaria, pues no contiene ni un solo adjetivo en sus páginas. Porque también me veía yo en el drama cuando estaba escribiendo que al adjetivar, yo estaba etiquetando, estaba haciendo justo lo que no quería. Después aquello fue mucho más difícil de lo que yo pensaba. Un reto que ha cosechado sus frutos. Nieto es la única escritora canaria que ha sido finalista en 2 ocasiones al Cubeles Noir, pero tendremos que esperar hasta el 24 de agosto para saber si el premio llega por primera vez a las islas. Y en cuanto al tiempo, mañana comenzarán a subir las temperaturas y terminaremos la semana con intenso calor. La tarde ha sido veraniega y agradable en muchos puntos del archipiélago bajo el régimen de los alisios, viento del nordeste que nos ha dejado rachas intensas en este punto de la isla del Hierro y con temperaturas de momento bastante suaves. Luego en el espacio del tiempo, Edgar Cedrés nos traerá todos los detalles de la previsión. Y en los deportes, ayer decíamos que la jornada olímpica no fue demasiado productiva para España. Hoy, Daniel Álvarez, buenas noches. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, Eva, ¿qué tal? Muy buenas noches. La jornada, decíamos que desde bien pronto nos prometía alegrías y se han dado en los Juegos. La primera, de hecho, tiene tintes de histórica y ha caído en atletismo. El segundo oro, compartido por María Pérez y Álvaro Martín. En marcha, relevo mixto. Para ambos, su segunda presea en la cita francesa. La racha siguió por la tarde con el bronce del equipo español de natación artística, regresando al podio olímpico 12 años después. Además, el taekwondo nos dejó al técnico canario Rosendo Alonso como artífice del bronce de Francia en menos de 58 kilos y a Adrián Vicente rozando el tercer cajón del podio. Canarias brilla en bodyboard, se ha vuelto a demostrar en Maldivas con el triunfo del isleño Armides Oliveres. Para él, el segundo consecutivo en una prueba del Mundial cuya clasificación, por supuesto, lidera. Enseguida repasamos el resto de la jornada en los Juegos de París y también ordenamos un segundo tramo de semana que viene con mucho fútbol aquí en Televisión Canaria. Bueno, pues muy pendientes de ello, Dani, hasta ahora. Ahora. Bueno, y el nuevo telescopio del Observatorio del Teide comienza sus primeros estudios científicos con éxito. Se trata de un telescopio único en Canarias que va a permitir rastrear objetos de baja intensidad lumínica. Rastrear grandes zonas del cielo
en busca, bueno, de distintos tipos de objetos. Asteroides, cometas o supernovas son algunos de los astros que es capaz de monitorizar este telescopio. El nombre del telescopio ya es una declaración de intenciones, ¿no? El Transit Survey Telescope, es decir, un telescopio para hacer monitoreos, para hacer surveys en busca, la traducción sería de objetos transitorios, de objetos que no estaban y que de repente descubrimos. Con un campo de visión superior a los 5 grados cuadrados se convierte en el primer telescopio de Canarias preparado para la detección de objetos rápidos en una gran área del cielo. Una vez este telescopio pues haya visto algún objeto que no se esperaba o algún objeto raro, pues entonces los otros telescopios que ya irán específicamente a apuntar a ese lugar y podrán hacer los estudios. Estas inversiones en astrofísica siguen demostrando que los cielos de Canarias son únicos en el mundo. Una veintena de artistas protagonizan la exposición de arte emergente Fe Gallery en su 7ª edición. A través de la pintura, cerámica, fotografía o videoarte se introduce al espectador en un relato crítico sobre cuestiones de actualidad en el archipiélago como el turismo o el medio ambiente. Se podrá visitar en el Castillo San Felipe del Puerto de la Cruz en Tenerife hasta final de mes, una actividad dentro de la 9ª edición del Fe Festival. Pues con esta invitación nosotros terminamos. Volvemos mañana. Que descansen.